Ante todo, buen día. Vamos a iniciar la clase de Neurociencias 1 acerca de la regionalización y organización segmentaria del tubo neural. Este desarrollo ocurre en la vida intrauterina, eso quiere decir durante el embarazo, y la clase de hoy corresponde a las primeras semanas de embarazo y los primeros meses de embarazo. Posteriormente, en Neurociencias 2 veremos acerca del desarrollo del circuito neuronal, el nacimiento y qué ocurre con respecto al desarrollo neuronal después del nacimiento y los primeros años de vida, para así estudiar ciertas patologías del neurodesarrollo. En primer lugar, tenemos que estudiar el momento de la fecundación. La fecundación ocurre cuando el óvulo se une con el espermatozoide. Primero aquí tenemos un corte coronal del útero, ¿sí?, de la trompa de falopio y del ovario. Fíjense que en el ovario libera un óvulo, ¿sí?, que es una célula donde nada más tiene la mitad de la carga genética. He hablado acerca de genética en las clases anteriores. Y el espermatozoide, que viene de la eyaculación, ¿sí?, o la producción del testículo, cuya expulsión del espermatozoide ocurre en la vagina, debe tener contacto con el óvulo, digamos, liberado por el ovario para que ocurra la fecundación. La fecundación ocurre en la trompa de falopio, ¿sí? Pero esta fecundación o estas células que unen la carga genética materna y paterna no se queda aquí, sino que se traslada a través de la trompa de falopio hasta llegar hasta el canal uterino, que es acá. Ahora bien, fíjense que una vez que se une la información genética paterna y materna, sufre un proceso de mitosis en donde posteriormente una célula produce 2 células, luego 4, luego 8 y se va multiplicándose hasta formar lo que sería la mórula, porque tiene forma de mora, ¿ok? Ese es producto de la división celular que viene de la fecundación, ¿sí? Luego forma lo que se llama el blastocito, que sería esto que está acá. Y el blastocito, si se dan cuenta, la distribución de las células es distinta. ¿A qué me refiero? Fíjense que en la parte externa hay un grupo de células, ¿sí? Y aquí lo que está internamente en azul son otro grupo de células y lo que está aquí en blanco sería un espacio de líquido, ¿ok? Y esto le da la orientación del futuro embrión y feto. Ahora bien, si se dan cuenta, ese blastocito que les mencioné anteriormente, hay una parte donde hay mayor cantidad de células y aquí hay un espacio de líquido, ¿sí? Eso le da la orientación al futuro embrión y luego el feto. La zona del blastocito donde hay mayor cantidad de células es donde va a tener contacto con el tejido del útero, que se llama endometrio, para que luego se implante y se desarrolle dentro del útero este blastocito, ¿ok? Entonces, eso le da la orientación, ¿sí? Digamos, de la forma tanto del embrión como del feto. Este conjunto de células que ustedes ven aquí se va a distribuir básicamente en 3 láminas, ¿sí? Y láminas es porque tienen forma de hojas alargadas, ¿ok? Y esas hojas no se van a desarrollar de una vez las 3, sino que aquí imagínense que es una sola hoja, ¿verdad?, que se formó. Luego, a la segunda semana de embarazo se forman 2 hojas de células y luego se van a formar 3 hojas de células que le van a dar unos nombres y van a derivar ciertos órganos del cuerpo. Y una de esas hojas va a ser el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Imagínense que esa porción del blastocito invadió, sí, al tejido uterino y que luego en la porción donde hay mayor cantidad de células del blastocito se formó lo que se llama las capas unilaminar, bilaminar y trilaminar. Eso quiere decir que han pasado 3 semanas de embarazo donde se formaron las 3 láminas, ¿ok? Que aquí en esta figura
se ven de tres colores, un color azul, un color rojo y un color amarillo, que su nombre viene de dermo, ¿ok? Del sufijo dermo. Entonces, lo que va a cambiar es el prefijo. Por ejemplo, lo que está en azul se llama ectodermo, lo que está en rojo se llama mesodermo y lo que está en amarillo es el endodermo. ¿Se acuerda el espacio de líquido donde se encuentra o estaba presente el blastocito? Es lo que tiene contacto con esta capa amarilla que sería el endodermo. Lo que está lejos de esa cavidad llena de líquido sería el ectodermo. ¿Por qué se clasifica de esta manera que es pertinente para la clase de hoy? Es porque el ectodermo deriva justamente el tejido nervioso, o sea, del ectodermo se forma el sistema nervioso central y periférico y también da origen a la piel, ¿ok? De nuestro cuerpo. Resulta que esta lámina no permanece en el tiempo como lámina, sino que la porción central, ¿sí?, de este ectodermo, que se desarrolló en esta porción en neuroectodermo, pero recuerda que hay una porción del ectodermo que forma la piel, ¿sí?, forma como una especie de surco o hendidura. Fíjense que aquí el ectodermo en la porción media se engrosó, o sea, hay un engrosamiento de esta capa donde sus células aumentan de tamaño. ¿Para qué? Para que ese aumento de tamaño forma lo que se representaría un surco, que está acá, y es este mismo surco en este mismo corte que sería axial de esta porción del complejo celular, o sea, de lo que antes era llamado el blastocito, ¿sí? Pero ahora es una célula trilaminar, donde el ectodermo forma como una especie de surco, ¿ok? Como dos montañas, ¿sí? Lo que está aquí dibujado como en rojo sería el mesodermo y lo que está dibujado aquí en amarillo sería el endodermo. Fíjense que un punto que está por encima del endodermo, que está entre el ectodermo y endodermo, tenemos una estructura que se llama notocorda. La notocorda es la que me induce a que el ectodermo, que sería este, me forme de esta manera, ¿ok? En placa neural y, digamos, la cresta neural, ¿ok? En forma de cresta, o sea, en forma de dos montañas, de esta y esta porción. ¿Qué pasa con estas dos picos de montañas? Que hay un momento que se une aquí arriba, como ocurre acá, y ese surco se me transforma en lo que corresponde al tubo. Y ahora de la cresta neural se transformó en tubo neural, porque tiene forma de tubo. Y la cresta neural se separa del tubo neural, ¿entendido? Para luego formar la piel en la porción posterior que también deriva del ectodermo. Aquí está el mesodermo y aquí está el endodermo, ¿sí? Para luego este sistema de tubos me da el origen al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico lo forma la cresta neural que deriva también del tubo neural. ¿Cuál es la importancia de la notocorda? Es lo que da la dirección de este tubo neural, ¿sí? Por ejemplo, el tubo neural o la porción del tubo neural que está cerca de la notocorda representaría el lado o el polo anterior del tubo neural. Y lo que está lejos de la notocorda representa el polo o la porción posterior del tubo neural, ¿sí? Cuando la notocorda termina en la parte superior, ¿sí?, sería justamente el polo superior y también forma parte del polo inferior. Eso quiere decir de que este tubo neural me forma la médula espinal y el encéfalo. Y el encéfalo está conformado por el tallo encefálico con su protuberancia, bulbo raquídeo y mesencéfalo, el cerebelo y el cerebro con su diencéfalo, ¿sí? Todo eso me da el tubo neural. Mientras que la cresta neural me da los nervios periféricos, específicamente el sensitivo, y también forma los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo, como lo descrito en anatomía o en neuroanatomía, que se divide en simpático y parasimpático, ¿ok?
Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, las tres capas: el ectodermo, el mesodermo, lo que está aquí, y lo que está abajo sería el endodermo. Este sería el espacio que les mencioné cuando hablamos de blastocito. Primero hay un engrosamiento y me forma la placa neural, que tiene forma de placa. Luego esa placa sigue creciendo y me va a formar lo que sería la cresta neural con sus pliegues neurales. ¿Ok? Lo que está aquí al lado sería el mesodermo. Aquí sería el endodermo y aquí estaría en el medio la notocorda que le da la dirección o el polo de dirección del tubo neural. Luego tenemos aquí las crestas neurales que en un punto se unen en la parte posterior gracias a la inducción de la información emitida por la notocorda para luego formar un tubo que sería el tubo neural. Aquí posterior estaría la cresta neural y lo que está a los lados sería el mesodermo y lo que está adelante sería la notocorda y el endodermo. Y la notocorda cercano al tubo neural da el polo anterior, mientras lo que está alejado de la notocorda sería el polo posterior. Si se dan cuenta, el mesodermo, que está aquí al lado, rodea al tubo neural, porque del mesodermo deriva los músculos y el hueso. ¿Y cuál es el hueso importante? Sería la columna vertebral. ¿Ok? De la notocorda deriva los discos intervertebrales. ¿Ok? Cuando un paciente cursa con hernia discal es porque hay protrusión o hay salida del disco, digamos, del disco que está entre un cuerpo vertebral y otro y se puede generar ciertas molestias sensitivas y en el peor de los casos motoras. ¿Ok? Y de la cresta neural derivan los nervios periféricos sensitivos y el sistema nervioso autónomo, más que todo simpático tóraco-lumbar, parasimpático cráneo-sacro. ¿Sí? Y de esta manera se forma el tubo neural. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el tubo neural no se cierra y queda así en forma de U? Por ejemplo, que este sería un corte axial del embrión. Pues resulta que forma malformaciones congénitas porque no se cerró adecuadamente el tubo neural. ¿Ok? Produce lo que se llama los meningoceles, mielomeningoceles y otras alteraciones teratogénicas, malformaciones congénitas. Resulta que esto es por deficiencia del ácido fólico. Cuando la mujer embarazada no se toma el ácido fólico o no hay una buena planificación familiar en el cual no reciba el ácido fólico de manera adecuada, entonces no se cierra el tubo neural y produce una malformación congénita. ¿Qué elementos hace de que hay disminución del ácido fólico? La dieta de la madre. También ciertos medicamentos antiepilépticos disminuyen la concentración de ácido fólico y por ende produce la malformación congénita, ¿sí? Y también problemas metabólicos sistémicos que también propicia a disminución del ácido fólico y por ende el cierre inadecuado del tubo neural o que no simplemente no se cierre. Entonces hay que tomar en cuenta la planificación familiar y que esto se vería como un factor de riesgo para el desarrollo o el desarrollo de ciertas patologías neurológicas. Entonces aquí tenemos la notocorda, aquí tenemos el tubo neural y el tubo neural se distribuye en anterior y posterior gracias a la señal química que envía la notocorda, que se distribuye en región anterior y posterior. Y esta cresta neural es lo que va a derivar, por ejemplo, los nervios periféricos sensitivos y lo que corresponde al sistema nervioso autónomo. Si se dan cuenta, aquí hay un conjunto de señales químicas proteicas que son señalizadas por la notocorda para diferenciar de lo que corresponde anterior a posterior, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Sonic Hedgehog, por ejemplo, el ácido retinoico que es derivado de la vitamina A, por ejemplo, ¿sí? Y otras señales que dan la diferenciación de la porción anterior del tubo neural. En la región posterior existen otras señales químicas proteicas por el cual se forma la región posterior. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la médula espinal en su región anterior que en su región posterior, ¿sí? En formación. Al igual que el tallo encefálico en su región posterior es distinto a su porción anterior.
Es más, en la porción posterior del tallo encefálico tiene conexión con el cerebelo. Y los lóbulos cerebrales de la región posterior es distinto a la región anterior, que todas ellas derivan del tubo neural. Resulta que imagínense que este es el grosor del tubo neural, ¿sí? O sea que esto sería la continuación de un círculo, ¿ok? Del tubo neural, y que el grosor del tubo neural es una sola célula en un principio, o sea, una sola célula alargada, cuyo núcleo celular se va a desplazar entre la porción externa del tubo neural a la porción interna, ¿sí? Recuerden que en la mitosis el material genético tiene que ser duplicado para que la célula hija tenga la misma cantidad de información genética que la célula madre. Resulta que en la división celular, para que ocurra en el núcleo celular de esta célula que se encuentra dentro del tubo neural, tiene que desplazarse de la parte externa a la parte interna, como ocurre acá. Esto está cerca de la parte interna del tubo neural, luego se desplaza a la parte externa y cuando regresa a la parte interna ocurre una división celular. Entonces la división celular produce en la porción de la lámina interna del tubo neural, produce lo que se llama los neuroblastos, que serían, digamos, las futuras neuronas que están inmaduras, porque no tienen ni forma, ni siquiera se ha desarrollado en qué porción de esas células se forman las dendritas ni el axón. Son células redondeadas de neuronas inmaduras, ¿sí? Eso llega a nivel de la parte interna, ¿ok? Del tubo neural. Entonces, los neuroblastos van a migrar de la zona interna del tubo neural a la zona externa del tubo neural. Imagínense que aquí está la zona interna del tubo neural y aquí está la zona externa del tubo neural. Hay ciertas células gliales que le dan como el camino por el cual los neuroblastos, que son células inmaduras, comiencen a migrar desde la porción del tubo neural hacia la porción externa del tubo neural, ¿sí? Para luego terminar de desarrollarse. Habrán otros, digamos, neuroblastos que van a quedar hasta la mitad del camino, ¿sí? Digamos de alguna manera, y eso representa en ciertas circunstancias patologías, que se llama trastornos de la migración neuronal. Cuando la llegada del neuroblasto, en vez de llegar a la zona externa del tubo neural, se quedan hasta la mitad. Pueden producir crisis epilépticas o foco epileptógeno y también puede producir trastornos del neurodesarrollo, entre otros. Ahora bien, resulta que una vez que en el tubo neural, ¿sí? El conjunto de células haya migrado en primer lugar los núcleos celulares de la porción interna a la porción externa y luego de la porción externa a la porción interna produce división celular y me forman los neuroblastos en la porción interna, ¿sí? Entonces ellos se van a diferenciar por señales químicas, por proteínas, según la región, en ciertos neuroblastos se van a desarrollar en neurogénesis, o sea, el desarrollo de las neuronas o de las futuras neuronas. Tenemos los oligodendrogénesis, que es el futuro oligodendrocitos, y las astrogliogénesis, que es la formación de los astrocitos. O sea que de los neuroblastos me forman las neuronas, me forman los oligodendrocitos y los astrocitos. Depende de las señales proteicas que se encuentran en el ambiente, ¿sí? O fuera de la célula, cuyas proteínas ya están codificadas, obviamente, en el código genético, según la segmentación o los segmentos que se encuentre en el tubo neural. Si es lo que va a dar futuro a la médula espinal o lo que va a dar futuro al encéfalo en sus diferentes estructuras, tallo encefálico, cerebelo y cerebro. Ahora bien, resulta que la porción interna, ¿sí?, del tubo neural depende del segmento, ¿no? El canal medular interno, que es el epéndimo en la médula espinal, o también forma los ventrículos. Eso quiere decir de que la luz del tubo neural va a fluir en un futuro en líquido cefalorraquídeo, al igual que la porción externa a través de los espacios meningios, el espacio subaracnoideo.
¿ok? Que eso va a formar en un futuro. Ahora bien, fíjense que acá, estamos aquí, imagínense, en la médula espinal. Y que este tubo neural estamos ya formando en un futuro la médula espinal. Pero fíjense que primero tiene que formarse el tubo neural correctamente, ¿sí? Con su cresta neural y el tubo neural. Como aquí tenemos la notocorda, ¿se acuerdan? Que distribuye la porción anterior y posterior del tubo neural. Entonces, ante la presencia aquí del tubo, de la notocorda, el tubo neural se distribuye en anterior y posterior. Lo que está lejos de la notocorda sería la región posterior del tubo neural. Lo que está cerca de la notocorda sería la región anterior del tubo neural. Entonces, tenemos en la región posterior del tubo neural la placa del techo y tenemos la placa del piso, ¿sí? Tenemos la placa basal y la placa alar, que es la región posterior. Por ejemplo, la placa basal me va a formar el asta anterior de la médula espinal de cierto modo, que las células se forman acá, y la placa alar me va a formar el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Que ambos son derivados del tubo neural, ¿ok? Y recuerda lo que está alrededor, que es el mesodermo, forma lo que representa el músculo y el hueso. También tomar en cuenta que la cresta neural me va a formar el nervio periférico sensitivo, ¿sí? Y me va a formar las neuronas del sistema nervioso autónomo. Fíjense en esta diapositiva en donde lo que comenzó a ser el tubo neural en su región anterior y posterior con su cresta neural se terminó transformando en la médula espinal. Fíjense que las placas alares forman el asta posterior de la médula espinal, las placas basales forman el asta anterior de la médula espinal y lo que está alrededor sería la sustancia blanca. Recuerden que la sustancia blanca de la médula espinal pueden provenir de la médula espinal o pueden provenir del cerebro, ¿okay? O del tallo encefálico, porque es lo que comunica en varios segmentos del sistema nervioso central. En esta diapositiva me acabo de dar cuenta de algo. Fíjense que había dicho en las diapositivas anteriores que el asta posterior de la médula espinal es derivado del tubo neural y que el asta anterior no. Resulta que es al revés. Y pido disculpa acá en esta diapositiva. El asta anterior de la médula espinal forma parte del tubo neural, que ahí forman los nervios motores, ¿sí? Y el asta posterior de la médula espinal recibe información de la vía sensitiva, que ahí sí deriva de la cresta neural. Lo que está aquí es el canal central de la médula espinal, ¿ok? Y recuerden que el nervio periférico está compuesto por nervios sensitivos motores y también por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué ocurre con la cresta neural? Le he dicho que la cresta neural deriva justamente nervios periféricos, ¿sí? Eso incluye también al sistema nervioso autónomo. Las neuronas que se encuentran en la médula suprarrenal que liberan adrenalina también derivan de la cresta neural. Simplemente estas células migraron hacia la glándula suprarrenal en su porción medular y se forman lo que se llaman células enterocromáfines. Las células enterocromáfines se encuentran en el intestino y cromáfines que se encuentran a nivel de la médula suprarrenal es la que me hace que libere la adrenalina. Eso quiere decir que deriva del mismo modo del nervio periférico y del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Simplemente son neuronas involucionadas que se encuentran en la médula suprarrenal. Así como existen señales químicas que me diferencian el tubo neural, también hay señales químicas que me diferencian en la cresta neural y su migración en las diferentes estructuras, ¿sí? De cierto modo, la notocorda también me induce a la diferenciación posterior del tubo neural y de esta manera me forma la cresta neural, ¿sí? Por la inducción de la notocorda en señales químicas.
Fíjense que los derivados de la cresta neural, ¿sí?, también me forma, como les digo, el nervio sensitivo, ¿ok?, el sistema nervioso autónomo con sus diferentes ganglios periféricos, y también me forma lo que representa el melanocito, lo que le da coloración en la piel. O sea, los melanocitos contienen melanina en su interior y es lo que da la coloración a la piel, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que tienen el mismo origen la piel, por ejemplo, la misma hoja embrionaria que el sistema nervioso central y periférico, o sea, del ectodermo. Y hay una relación entre la pigmentación de la piel y las señales neurohumorales, o sea, señales químicas que comunican también con el sistema nervioso central. ¿Okay? Con respecto a los ganglios periféricos, que en este caso estarían las neuronas del sistema nervioso autónomo, es porque en realidad el sistema nervioso autónomo periféricamente son dos. Hay neuronas preganglionares, o sea, antes de llegar al ganglio, que vienen de la médula espinal hacia el ganglio, y las neuronas postganglionares que van desde el ganglio hacia el órgano que va a llegar, si es corazón, riñón, pulmón, ¿sí?, entre otros órganos. Entonces aquí tenemos los derivados del tubo neural. Tenemos entonces las células ependimarias que envuelve al canal central medular y a los ventrículos donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Tenemos el neuroblasto apolar que me va a formar la futura neurona. Fíjense que la neurona no tiene forma ni siquiera dónde están las dendritas y el axón. Luego forman neuronas bipolares y que ellas al final le dan la forma, ¿sí? ¿Cuál de la porción de las células se diferencia en axón y cuáles se diferencian en dendritas? Tenemos los astrocitos que forman de los astroblastos y tenemos de los glioblastos que también llegan del tubo neural. Tenemos el astrocito protoplasmático y el fibroso. Esos se distribuyen de manera difusa en el sistema nervioso, pero no les voy a especificar mucho ni voy a rodar mucho en diferenciar esos tipos de astrocitos. Lo que sí puedo decir es que los astrocitos protoplasmáticos es lo que forman parte de la barrera hematoencefálica. Tenemos los oligodendrocitos que forman parte o deriva de los oligodendroblastos que viene de los glioblastos, ¿sí?, que proviene del tubo neural. Y tenemos otras células mesenquimáticas que dan las células microgliar, pero que estas células también vienen de la sangre, o sea, del sistema extraneurológico sanguíneo. También deriva del epéndimo el plexo coroideo, que son estructuras que forman el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en la región craneal, ¿sí?, la continuación de la médula espinal, el tubo neural se desarrolla de manera distinta. ¿Ok? En un principio, lo que está en amarillo es un corte, digamos, sería un corte coronal del tubo neural, donde lo que está en amarillo representa la médula espinal descrito anteriormente. Pero lo que está en rojo, en verde y en azul ya corresponde al encéfalo, ¿sí? Ya saben lo que significa actualmente el encéfalo. ¿Qué tenemos acá? De inferior a superior, porque inferior es el que está en contacto con la médula espinal, tenemos el romboencéfalo que está en rojo, el mesencéfalo lo que está en verde y el prosencéfalo lo que está en morado, ¿sí? En primer lugar, el tubo neural en su porción superior o craneal se clasifica de esta manera cuando se está desarrollándose, ¿ok? Aquí tenemos la médula espinal, aquí tenemos el romboencéfalo, tenemos el mesencéfalo y el prosencéfalo. Al principio es lineal, pero como esta porción del tubo neural crece muy rápido, ellas comienzan a doblarse, como a plegarse, y generan dos tipos de flexuras en primer lugar. Una flexura cervical y una flexura cefálica. ¿Entendido? Entonces, cuando ahí está la flexura cervical, entonces ocurre ¿en dónde? En el romboencéfalo. Y la flexura cefálica ocurre ¿en dónde?
en el mesencéfalo, ¿ok? Esto es el tubo neural en sus inicios para formar el futuro encéfalo. Cuando ocurren las curvaturas primarias, que es la curvatura que sería la cervical y la cefálica, ocurre una curvatura secundaria que es lo que ocurre justamente en el romboencéfalo, que es la flexura pontina. Entonces hay tres flexuras, ¿sí?, que a medida que el tubo neural en esa porción va creciendo y ya me está dividiendo ciertas estructuras que sería el romboencéfalo. En el romboencéfalo, fíjense que se divide acá, ¿sí?, en mielencéfalo y en el metencéfalo. O sea que el romboencéfalo, gracias a la flexura cervical, se divide en mielencéfalo y en el metencéfalo. ¿Ok? O sea que el metencéfalo está en la flexura pontina. Luego viene la otra flexura, que es la flexura cefálica, que sería el mesencéfalo. Y luego el prosencéfalo se divide en dos estructuras que están mostradas acá. Sería el diencéfalo y el telencéfalo. Ya el telencéfalo es lo que da la formación al cerebro. ¿Entendido? El diencéfalo es lo que da origen a las estructuras diencefálicas, que ustedes ya lo conocen en anatomía y forman parte del mismo prosencéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, que es la porción superior del tallo encefálico. Luego tenemos el metencéfalo, que está justamente por delante de la flexura pontina, que es lo que le da la formación a la protuberancia, y el mielencéfalo es lo que le da el origen al bulbo raquídeo o la médula oblongada. Y más abajo tenemos a la médula espinal. Entonces lo que está representado en azul o en morado sería el telencéfalo, ¿ok?, que deriva del prosencéfalo, así como en el diencéfalo deriva del prosencéfalo. Y fíjense que la distribución de la sustancia gris es distinta a la sustancia blanca, ¿ok? Esto sería un corte axial del cerebro donde se evidencia la sustancia blanca internamente y la sustancia gris externamente, contrario al de la médula espinal, ¿ok? Lo que se encuentra en el núcleo de la base, en parte, y el diencéfalo contiene núcleos celulares de células que migraron hasta acá, ¿ok?, hasta internamente al cerebro, no migraron hacia la sustancia gris. Y lo que está en el espacio en blanco serían los ventrículos laterales, donde discurre o fluye el líquido cefalorraquídeo. Otro punto, el cerebelo deriva del mesencéfalo, del metencéfalo y del mielencéfalo en su región posterior. Las tres estructuras del tallo cefálico en su porción posterior da origen al cerebelo, ¿ok? Es como una extensión del tallo encefálico. Y si se dan cuenta, la sustancia blanca, como está conformado por axones, y la sustancia gris por cuerpos neuronales y dendritas, de alguna manera hay una modificación de la migración neuronal de los neuroblastos desde la porción interna del tubo neural hacia la porción externa. ¿Cuál sería la porción interna del tubo neural? Lo que está cerca del ventrículo, o sea, todo esto. ¿Y cuál sería la porción externa del tubo neural? Lo que está representado en la sustancia gris del cerebro. Eso quiere decir, cuando el tubo neural, cuando estaba en prosencéfalo, migraron las neuronas en las zonas periventriculares o alrededor de los ventrículos hacia la sustancia gris. Y les había comentado que si de alguna manera hay una alteración en la migración neuronal, en vez de llegar a y llega o se queda en la mitad del camino de la sustancia blanca, pueden formar focos epileptógenos y trastornos del neurodesarrollo a ese nivel. Entonces, aquí vemos un resumen de los derivados del tubo neural en su porción craneal o superior. Primero se forma el prosencéfalo, el mesencéfalo, aquí dice posencéfalo, pero en realidad es el romboencéfalo. Del romboencéfalo deriva el mielencéfalo o me forma el mielencéfalo y el metencéfalo. El mesencéfalo queda igual. Y el prosencéfalo deriva
el diencéfalo y el telencéfalo. Ahora bien, esto se deriva es gracias a las curvaturas primarias, ¿sí? Y secundarias, la cefálica, la pontina y la cervical. Luego ellas comienzan a crecer y la porción posterior del mielencéfalo, metencéfalo y mesencéfalo forma lo que representa el cerebelo. En la porción anterior me forma entonces el mesencéfalo, del metencéfalo forma la protuberancia y del mielencéfalo forma el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Del diencéfalo forma las estructuras diencefálicas, ¿sí? Que me ha mencionado como el tálamo, el hipotálamo y la neurohipófisis, disculpen. Y tenemos aquí el telencéfalo que me forma el cerebro con su migración neuronal desde la porción periventricular hacia la porción externa de la sustancia gris. Sí, como hasta acá, el romboencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, mesencéfalo queda igual, prosencéfalo queda el telencéfalo y el diencéfalo. Y aquí los ejemplos de las estructuras que dan origen. Por ejemplo, el tallo encefálico, el bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, la porción posterior, el cerebelo, el prosencéfalo, el telencéfalo, el diencéfalo, y del telencéfalo sería el cerebro. Por último, resulta que existen lo que representa la migración neuronal, ¿entendido? De la porción periventricular hacia la sustancia gris. La sustancia gris son conjuntos de cuerpos neuronales con sus dendritas, ¿sí? Cuyos axones van a, digamos, tienen conexión con la sustancia blanca. ¿Qué ocurre? En la sustancia gris del cerebro contiene 6 capas en su mayoría. Existen áreas del cerebro que contienen menos de 6 capas, 5, 4, hasta 3 capas. Hay que tomar en cuenta que las 6 capas es cuando es la parte de la sustancia gris del cerebro que está más desarrollada. ¿Sí? Es lo nuevo. Eso es lo que corresponde la neocorteza. ¿Corteza por qué? Porque representa la sustancia gris, lo que está externo. Y lo que tiene menos de 5 capas, o igual de 5 capas hacia abajo, no forma parte de la neocorteza, porque es antigua. Estamos hablando aquí es cuando la sustancia gris contiene 6 capas. Resulta que a medida que va pasando en tiempo de las semanas y días del embarazo, las capas se van formándose, ¿sí? Se clasifican se distribuyen del 1 al 6, donde el 1 es lo más externo y el 6 es lo más interno. O sea, aquí estaría la sustancia blanca y aquí estarían las meninges en la parte externa, ¿ok? Lo primero que se forma es la capa 6 y a medida que se va pasando en semanas y días del embarazo, la última capa que se forma es la capa número 1. ¿Entendido? Primero se forma la capa 6 y luego se forma la capa 1. Quiere decir que cuando los neuroblastos comienzan a migrar de la zona periventricular a la sustancia gris, lo primero que se forma es la capa 6. Luego se forma la capa 5, luego la capa 4, la capa 3, 2 y 1. O sea que la capa 1 es la última a desarrollarse, ¿sí? Y es la que representa es la área de la sustancia gris que está más desarrollada en relación a la capa 6. ¿Ok? Si existe una alteración de la migración de los neuroblastos, estas 6 capas no se forman de manera adecuada y forman lo que se llama una displasia cortical. La displasia corticales es la formación inadecuada de las 6 capas cerebrales. Es lo que me genera a mí a la larga, ¿ok? Alteraciones cognitivas, alteraciones conductuales del neurodesarrollo y pueden producir foco epileptógeno, ¿ok? O sea que el grosor de las 6 capas cambia si no llega la cantidad de neuroblastos adecuados según la semana de gestación adecuada. Por esa razón es importante cuando se vaya a estudiar el neurodesarrollo cómo las neuronas migraron durante el embarazo y cualquier proceso físico, ¿okay? O factores de riesgo que propicien a que haya una alteración de la migración neuronal, las capas del cerebro de la sustancia gris no se desarrollan adecuadamente y allí, según el área del cerebro del cual no se desarrolló adecuadamente, presenta los síntomas en la persona, ¿sí? En el paciente, por ejemplo, trastorno del lenguaje,
trastornos del aprendizaje, de la memoria, de la atención, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de esta manera culminamos la clase de la segmentación y de la organización del tubo neural.